Muy buenas noches. Pensé que mi hermano iba a orar. Estaba esperando allá que orara. Bueno, como verán, nuevamente es un privilegio poder estar con ustedes. Nuestro hermano Marcos y nuestro hermano Jeff no están, así que vamos a abrir nuestra palabra de Dios en Hechos. Y somos realmente nosotros convencidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos llegado a recibir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Y algunos, bueno, realmente no sé si sabía usted que hay personas que no son dignas de recibir la palabra de Dios. Y de eso precisamente vamos a estar hablando esta noche. Porque tal vez usted se preguntará, ¿por qué realmente, no hay personas que somos o que son o que no son dignas de recibir la palabra de Dios? ¿Y quiénes pueden ser estas personas? Eso vamos a intentar averiguarlo hoy, ¿verdad? Y allí en el capítulo 13 de Hechos, vamos a leer del versículo 42 al 52, pero que realmente vamos a enfocarnos en los capítulos que son del 44 al 52, pero vamos a empezar en el 42 porque quisiera tener un poco de contexto de lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar a leer. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Acordémonos que ellos fueron en su primer viaje, ¿verdad? En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé. Y están en Antioquía de Pisidia. Entonces, ellos ya les habían predicado y entonces están otra vez, después de haberles predicado, los gentiles les están rogando otra vez que les digan estas cosas. Y vamos a ver qué cosas, ¿verdad? Pero dice en el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemiando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que las desecháis, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos y gozosos del Espíritu. Amén. Entonces, estamos viendo aquí que realmente Pablo y Bernabé habían salido en su primer viaje.
Ellos fueron a Antioquía de Pisidia, que es la ciudad que llegaron Pablo y Bernabé, y después de allí salieron a Perge, ¿verdad? Entonces, ¿quién no es digno de la vida eterna? Me pregunto yo, ¿verdad? Aquel que desecha la palabra de Dios no es digno de la vida eterna. Aquel que se considera digno en su propia opinión, en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, en su propia independencia frente a Dios. Esas son las personas que tal vez no son dignas de la vida eterna. Pero ¿quién es digno de la vida eterna? Aquel que se considera indigno de ella, o sea que no la merece. Aquel que es pobre en espíritu, aquel que reconoce que es un pecador y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Aquel que reconoce que no es digno de recibir semejante milagro. Vamos a ver qué dice Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice, bienaventurados, ¿qué? Los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿qué? El reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, realmente no es merecedor de la vida eterna aquel que no quiere escuchar de la palabra de Dios, aquel que se rehúsa a querer entregar su vida a Cristo. Pero dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Pero fíjense bien, hay una paradoja de la vida eterna. ¿Por qué lo digo? Esta es la paradoja de la vida eterna. Este reino es el reino al revés, como nos muestra todo el Evangelio. ¿Pero por qué lo digo así? La paradoja del reino de los cielos que nos ofrece Jesús es la siguiente. Y mire, es una paradoja, porque aquello que no vale nada, aquello que realmente no vale nada, como posesiones, prestigio, títulos, propiedades, eso cuesta muchísimo. Te cuesta la vida, y no solo la vida eterna, te cuesta la vida incluso aquí. Porque esas cosas realmente no valen nada, pero te cuestan muchísimo aquí en la tierra, ¿verdad? La paradoja del reino de los cielos, que aquellos que no valen nada, o sea, aquello que no vale nada, cuesta muchísimo. Y aquello que sí vale muchísimo, como una vida plena, una vida realmente llena, una vida abundante, eso no cuesta nada, es gratis. Es gratis. Y a veces no lo pensamos de esa forma, pero es la realidad, porque podemos tener todo lo que queramos aquí, pero realmente, ante los ojos del Señor, eso no vale nada. A veces cuando regalamos algo, ¿verdad? Alguna persona, algo verdaderamente útil, o sea, algo de primera necesidad, tal vez a veces nos preguntamos si la persona que lo va a recibir se pudiera sentir ofendida, ¿verdad? Porque es por este ofrecimiento, por haberle regalado algo. Y esto sucede porque los hombres y las mujeres somos muy orgullosos. Pensamos que si alguien nos regala algo que pudiera ser de primera necesidad, se imaginan o se pueden imaginar que somos pobres, ¿verdad? Y claro, eso nos ofende, porque tal vez se lleguen a ofender aún más y puedan decir, yo no necesito que nadie me regale nada, porque yo no necesito nada, ¿verdad? Y con Dios, hermanos, pasa algo similar. Cuando compartimos el Evangelio con los demás y les decimos que necesitan al Señor Jesucristo para salvarse y que esa salvación es gratuita,
No la quieren. No la quieren. Hay gente que se siente ofendida porque piensan que no la necesitan. O que si la necesitan, pueden o deben pagar por ella. Y la salvación es gratis. La salvación no se vende. Salvación necesaria y aún gratis. La mayoría de las veces, hermanos, la respuesta a este ofrecimiento de la salvación de Cristo es la misma que cuando ofrecemos o cuando se ofrece algo de primera necesidad a un hombre orgulloso, porque piensan que yo no necesito esa ropa o esa comida, yo no necesito eso, y si lo necesito, puedo comprarlo. ¿Para qué lo necesito? ¿Verdad? Si yo lo puedo comprar. ¿Por qué creemos que puede ser esa la respuesta a semejante regalo? Porque ese ofrecimiento es una ofensa a mi ego, hermanos, a mi orgullo. Y ahí es donde reside el problema, en el orgullo, hermanos. La necesidad de salvación y el conseguirla, esa salvación gratuitamente, es algo que no le cabe en la cabeza ni en el corazón al ser humano, al hombre natural, al hombre no regenerado. Por eso es necesario nacer de nuevo, morir para que viva Cristo en mí. Esta es la única forma, hermanos, que vamos nosotros a ver cómo Dios realmente trabaja en nosotros. Vamos a leer en Hechos 13 a 44, el pasaje y realmente no me estoy saliendo del tema, pero lo que estaba diciendo es una introducción a lo que vamos a ver. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Como lo dije hace rato, Pablo y Bernabé y Pablo, que realmente Bernabé fue quien llevó a Pablo para que él empezara a predicar, para que él empezara a llevar la palabra de Dios, habían predicado ya en la sinagoga. Y la gente le escucharon y los gentiles querían escucharle de nuevo. Los gentiles querían escuchar lo que ellos estaban predicando. ¿Y qué estaban predicando? Estaban predicando la palabra de Dios. Estaban predicando al Jesucristo vivo, al Jesucristo resucitado. Entonces ellos querían escuchar de nuevo. Ellos querían escuchar la palabra de Dios nuevamente. Después de que ellos habían escuchado a ellos querían escuchar nuevamente la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Nosotros tal vez nos imaginamos que la palabra de Dios es, pues, todo lo que está en la Biblia, y realmente lo es. Pero, ¿qué es lo que realmente Pablo y Bernabé les estaban predicando a los hermanos? Y vamos a ver esto en Juan 1:17. Juan 1:17. Del 1 al 17. Y vamos a ver allí lo que realmente es la palabra. Dice, en el principio era el verbo, logos, palabra. Logos quiere decir palabra en griego y verbo quiere decir palabra, Jesús, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo, o sea, palabra, era Dios. Y no los estoy confundiendo, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que, y adelante vamos a ver que realmente es lo que realmente significa palabra, es el verbo que es nuestro Señor Jesucristo. En el 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio
de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Romanos 9:16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra de Dios es el verbo hecho carne, hermanos. La palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios es Jesucristo mismo. Y aquí lo está diciendo en Juan 1:17. Entonces, la palabra de Dios realmente debe ser expuesta, ¿verdad? Para que las personas lo puedan escuchar y lo puedan recibir y puedan aceptar al Señor Jesucristo. Todos nosotros aquí podemos ser partícipes de la palabra de Dios, poderla exponer a otras personas para que ellos puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Los judíos no le recibieron al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra allí en Juan? Dice, a los suyos vino y no qué, y no le recibieron. Y aquí, hermanos, aquí está la clave para la salvación. Está en recibir, no solo en oír, porque sí, el oír, tenemos que oír, pero para poder aceptar al Señor Jesucristo, debemos recibirlo, debemos recibir a Cristo. La salvación, hermano, no produce el oír solamente. La prueba es que los judíos oyeron, si vieron cuando estamos leyendo allí, que dice que a los suyos vino y no le recibieron. Ellos escucharon la palabra de Dios, pero no le quisieron escuchar, no la quisieron recibir, ¿verdad? Ellos mismos escucharon las mismas palabras que oyeron de Pablo y Bernabé. ¿Cuál es entonces la diferencia, hermanos? La diferencia está en recibir la palabra de una persona que se llama ¿quién? Jesucristo. Y lo que hace Jesucristo cuando alguien recibe es perdonarnos de pecados, ¿verdad? No vino, el Señor Jesucristo, hermano, no vino para darte una casa nueva, hermanos, ni para curarte una enfermedad. El Señor Jesucristo vino para perdonarnos lo que hemos hecho en contra de nuestro Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo. Tal vez, hermanos, usted piense, pero es que yo no le he hecho nada al Señor Jesucristo. Pero es que no le hemos querido recibir y tal vez no hacemos la voluntad de Él también. Por lo tanto, si Él que se considera que tiene que sanar, o sea, de alguna enfermedad, pensando que el Señor Jesucristo solamente vino para curar o para sanar, pues realmente esa no es la realidad. Él vino para perdonarte lo que le hemos hecho a Dios, como lo dije anteriormente. Por lo tanto, si Él considera que te tiene que sanar, lo hará, pero no como una condición tuya para llegar a Él, hermanos. No, sino como una concesión suya para que puedas cumplir mejor el propósito que Él ya tiene previsto para tu vida. Para eso vino el Señor Jesucristo. Un propósito de gloria, hermanos. Un propósito que le dé la gloria a Él y no la gloria para nosotros mismos solamente. Pero has de saber, hermano, que
lo que es de Jesucristo realmente es el de perdonar solamente. Claro que todo lo demás viene, una vida llena, una vida llena de plenitud, una vida con familia, abundante, pero realmente lo que es del Señor Jesucristo es la salvación, es el perdón de pecados. Dios no levantó al Señor Jesucristo, hermanos, de los muertos para que yo tenga salud, o para que me dé una casa mejor, o para que me pueda pagar la hipoteca de una casa en la que seguramente no me debería haber metido. Lo levantó, hermanos, porque yo pueda tener comunión con mi Padre, para que yo pueda estar bien con Él, para que yo pueda tener el resto de las cosas que me las ha dado Él, una vida mejor. Y todas las demás cosas que Él me ha dado son absolutamente circunstanciales, hermanos. Esas cosas solo serán una provisión de Dios si cuando las tiene, le alabamos con ellas, como es un carro, salud, una casa. Solamente serán provisión de Dios. Pero si con ellas le alabamos, hermanos, porque podemos tener todas esas cosas y si no le alabamos con esas cosas, quiere decir que esas cosas solamente las hemos nosotros adquirido para nosotros mismos, no para compartirlas con el Señor Jesucristo, no para darle la honra y la gloria a Él, sino solamente para que nosotros la podamos disfrutar. Nos la hemos adquirido nosotros mismos solamente. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y ¿qué? Blasfemando, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo sería la envidia de los judíos, verdad? La envidia de estos hombres se les notaba a tal grado que Lucas, quien escribe Hechos, ¿verdad? Lo tiene que escribir, lo tiene que poner en la Biblia para que nosotros lo veamos, ¿verdad? Realmente ellos sentían celos por lo que ellos estaban haciendo, por lo que ellos habían llevado la palabra de Dios. Ellos tenían la iglesia, ¿verdad? Las sinagogas con todos los gentiles, con las personas, y realmente cuando llegó Pablo y Bernabé, les quitaron todo, ¿verdad? O sea, llegaron a predicar la palabra de Dios y los gentiles se convirtieron. Lucas nos ha demostrado, hermanos, lo que sucede cuando no se tiene envidia. ¿Y por qué digo esto? Cuando Bernabé acepta con gozo que los paganos se conviertan sin necesidad de ser circuncidados, eso lo vemos en Hechos 23 y 24. Vamos a ir allí rapidito, en Hechos 23, 24. Perdón, Hechos 11, 23, del 23 al 24. Hechos 11, 23 al 24. Y dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en... ¿Sí estoy bien o yo estoy mal? Sí, perdón. Es 11, 23, ¿verdad? Cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, allí está hablando Pablo, ¿verdad? Que realmente esa vez se agregaron, ¿qué dice? Una multitud agregada al Señor, porque realmente no les estaban exigiendo una religión, ¿verdad? No les estaban exigiendo circuncidarse.
Dice, cuando permite que Pablo, o sea, Bernabé permite que Pablo, que hasta ahora había sido en cierta medida un protegido de Bernabé, que él empiece a predicar, Bernabé le da la oportunidad a Pablo de que él empiece a predicar y Pablo empieza muy elocuente, ¿verdad? Y él se transforma en un gran predicador. Entonces Bernabé realmente no tiene envidia de eso. Eso lo podemos ver en la Escritura, que surge Pablo, después de ser el discípulo de Bernabé, surge Pablo como un gran predicador y él empieza a predicarle a los gentiles y empieza a llevar la palabra de Dios, y Bernabé realmente no tiene envidia por eso. Realmente no se siente que él más bajo que Pablo. No, se siente igual, sino que le da la oportunidad para que él siga creciendo, así como a veces nosotros tenemos también la oportunidad de crecer, pero no la aprovechamos. Nos quedamos en una sola pieza, sentados en las bancas de la iglesia, pero no queremos hacer nada para poder seguir creciendo. Pero al contrario, aquí Bernabé le está dando la oportunidad a Pablo de seguir creciendo. Eso realmente era algo que a los judíos les daba celos, ¿verdad? Dice, les da envidia de que todos los años que llevaban allí, o sea, los judíos, ellos no habían logrado algo semejante. No se daban cuenta de que todos siguen al mismo Señor, que no es cuestión de competencia, hermanos. Se dejan llevar por su afán de poder, por su preocupación de perder sus estatutos, su prestigio, sus discípulos. No aprecian lo que Pablo y Bernabé vienen a anunciar, que los beneficie también a ellos, sino que ellos realmente están tratando de hacer a un lado a Pablo y Bernabé y sacarlos, que al último eso es lo que hicieron, ¿verdad? Entonces ellos seguían y contradecían lo que Pablo y Bernabé decían. Pablo ha venido a traer la palabra de Dios, no a contradecirla. Lo que dice Pablo es no contradecir la palabra de Dios, es ir en contra y blasfemar, no blasfemar en contra de Dios. Se cumple en ellos lo que anunció Gamaliel en Hechos 5:39. ¿Qué dice Hechos 5:39? Dice, mas si es de Dios, ¿qué? No lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados, ¿qué? Luchando contra Dios, ¿verdad? Entonces, los judíos estaban luchando contra Dios. Los judíos querían sacar a Pablo y a Bernabé, pero realmente ellos lograron captar la atención de los gentiles. Dice, cuando se permite que el pecado dicte las propias acciones, cuando se actúa motivado por la ira o la soberbia o la lujuria o la gula o en este caso la envidia, no se ve claro, hermanos. Se cree ir por un camino seguro, pero en realidad se camina en tinieblas, ¿verdad? Vamos a leer el 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no os juzgáis digno de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Mas puesto, dice, que la desecháis, no os juzguéis dignos de la vida eterna. Y ahí está, hermanos. Pablo les está diciendo que no son dignos de la vida eterna. No lo está diciendo porque no se la merecían, sino realmente les está diciendo que no eran dignos de la vida eterna porque estaban rechazando la palabra de Dios, porque estaban desviando la palabra de Dios, la estaban torciendo la palabra de Dios. Por eso decía Pablo que no era digno de ellas. Y Lucas realmente aquí hace notar eso también. Y Pablo y Bernabé, ellos lo dicen con valentía esto.
no se quedan callados y se lo dicen. El Espíritu Santo les ha dado a los apóstoles el valor, la fortaleza, hermanos, para atravesar al alzar la voz y hablar con la verdad, sin importar si pisan algunos callos, o sea, si lastiman a alguien o no, si incomodan alguna conciencia, si despiertan o la animan, ¿verdad? Ellos solamente están diciendo la verdad. Sin Jesucristo no podemos llegar a ningún lado. Sin Él no somos nadie, hermanos. Y realmente ellos reciben esto. Los hermanos allí en Galacia, en Filipos, reciben la palabra de Dios. Dice, como apóstoles, como enviados del Señor, anunciar su presencia, su palabra, su amor en nuestro mundo, estamos llamados a actuar con valentía. Que nuestra palabra o nuestro silencio, hermanos, no estén motivados por el deseo de quedar bien, sino de comunicar lo que el Señor nos pide que comuniquemos. Incluso, hermanos, incluso si sabemos que la otra persona no la va a hacer mucha gracia o no la va a escuchar, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio. Nuestra responsabilidad es crecer en el Señor, ¿verdad? Era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Nuevamente, el tema tan presente en la obra de Pablo acerca de que él anunció de la salvación debía ser llevado primero que nada al pueblo escogido. Y ustedes saben que primero la palabra de Dios, ¿qué? ¿Fue llevada a quién? A los judíos. ¿Y qué? No la recibieron. Entonces se volvieron a los gentiles, ¿verdad? Mas puesto que la desecháis, con su regaño Pablo está tratando de animar, de hacer enojar a sus oyentes para que digan que no. No queremos rechazar la palabra de Dios. Notemos que no dice que ya rechazan lo que dijimos, sino que les hace ver que lo que rechazan es la palabra de Dios, realmente. No es otra cosa, hermanos, es la palabra de Dios lo que ellos rechazan. Y no juzguéis digno de la vida eterna. Esa es la otra parte que dice en el 45, ¿verdad? Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se nos hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. No juzgáis dignos de la vida eterna. Pablo recurre hasta el chantaje realmente, porque para ver si podía lograr algo con los judíos. Su palabra me recuerda a ese vendedor que le dice a una ama de casa, este aparato que traigo aquí es una maravilla, pero si usted cree que no merece algo tan bueno, me lo llevo. ¿Qué respuesta busca el vendedor realmente? Vendérselo, ¿verdad? No se lo lleve, sí lo quiero, ¿verdad? Es lo que va a decir. Sí me lo merezco. Lo mismo esperaba Pablo. Acaba de quemar a sus oyentes en público, ¿verdad? Les está diciendo que como ellos se creen poca cosa, ni modo, habrá que darles a otros lo que vinieron a traerle, que fue la palabra de Dios, realmente. Ellos venían a ellos, pero ellos la desecharon, ellos se voltearon, ellos quisieron no oír la palabra de Dios. No eran dignos de la vida eterna. ¿Qué dijo Pablo? ¿Y aquí qué? Nos volvemos a quiénes? A los gentiles. Yo no sé si usted se acuerde, pero yo recuerdo una caricatura, ¿verdad? En la que el niñito se niega a ir a la escuela, ¿verdad? Y se niega a levantarse de su cama para ir a la escuela y la mamá, en lugar de tratar de obligarlo, simplemente le dice, está bien, no vayas. El gordito Pérez estará feliz de poder sentarse hoy en tu pupitre, ¿verdad? O en tu banca.
Entonces se ve que el niño abre los ojos, ¿verdad? Ahí entre las cobijas, ¿verdad? Y realmente, obviamente, él se imagina a Gordito Pérez, ¿verdad? Sentado en su pupitre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es? Se sienta, pero así, ¿verdad? Y se empieza a vestir y sale disparado, ¿verdad? Hacia la escuela. Pablo hace algo semejante, hermanos. Les anuncia a los que están escuchando que otros se van a quedar con lo que era para ellos. Que alguien más se va a quedar. ¿Y quiénes eran ellos? Los gentiles, ¿verdad? Los judíos no quisieron escuchar, entonces, ¿qué? Nos volvemos a los gentiles. Les anuncia a los que están escuchando la palabra de Dios, el Jesucristo vivo, y que otros está apostando a que los judíos se encuentren intolerables y que unos paganos incircuncisos, unos que no pertenecen al pueblo escogido, que era el pueblo judío, se lleven algo que estaba destinado para ellos, ¿verdad? Y lamentablemente así es, y así pasa, ¿verdad? Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, ¿hasta qué? Hasta lo último de la tierra. Pablo, hermanos, fuerza su argumento citando las palabras que Dios dirigió al profeta Isaías. Y si vamos a Isaías, él dijo esas palabras. En Isaías 49, 6. Isaías 49, 6 dice poco es para que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, o sea, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Es decir, les deja claros, hermanos, que no solo habla por hablar, hermanos, que lo que dice está respaldado por la Escritura realmente. Las palabras de Isaías van dirigidas al siervo de Jesús, o sea, a Yahweh, eso es en griego, o sea, al Mesías, es decir, a Cristo, pues. Como lo son también en Lucas 2:32, allí puede ver también. Pero como el Mesías no puede llegar a ser la luz de los gentiles, sino a través de la predicación del apóstol, es natural que Pablo se sienta autorizado a interpretar que este cargo de evangelizar a los gentiles se le ha confiado a él y a quién, y a Bernabé. Y realmente si usted empieza a leer el capítulo 13, allí cuando están reunidos los apóstoles, a ellos les encomiendan a ir hacia los gentiles. Hace un momento les habló de unos que sin saberlo cumplieron lo que estaba escrito, ¿verdad? Entonces, esta nueva cita de la Escritura seguramente hace que los oyentes de Pablo, hermanos, piensen que también les puede suceder lo mismo, que por rechazar a ellos lo que se les ofrece, hagan que se cumpla este anuncio de que los gentiles reciban también la salvación, hermanos. Y es obvio porque nosotros realmente somos salvos y llegamos a conocer al Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios, por medio de Pablo y Bernabé, porque ellos fueron los que empezaron todo esto, ¿verdad? De llevar la palabra de Dios a los gentiles. Y pues realmente nosotros, ¿qué somos? Gentiles también, ¿verdad? Versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba ordenado para vida eterna. Todo lo que estaba ordenado para vida eterna. Hermanos, mientras unos hacen corajes, otros se abren con gozo al anuncio de la salvación que era para ellos también.
Mientras unos están enojados, otros están haciendo corajes, porque Pablo y Bernabé están llevando la palabra de Dios, porque Pablo y Bernabé están ganando almas para Cristo. Otros están gozando lo que realmente Pablo y Bernabé les está diciendo, lo que Pablo y Bernabé les están llevando, que era la palabra de Dios. Los despreciados, los discriminados, los considerados inferiores, los llamados y realmente paganos, incircuncisos, que eran los gentiles, ven de pronto abrirse una esperanza, brillar una luz en su horizonte. Se cumple aquí lo anunciado por Jesús. Muchos últimos serán los primeros y muchos primeros serán ¿qué? Los últimos. Y eso lo podemos ver en Lucas 13, 25, 30. Lucas 13. Lucas 13, ¿verdad? 25 al 30. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrando la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirás, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirás, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán ¿qué? Postreros, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿verdad? Al final del 48. No hay que tomar estas palabras como señal de que existe la predestinación, hermanos. No existe la predestinación. O sea, nosotros sí han escuchado los 400,000 que ¿qué? O serán escogidos. ¿Cómo, perdón? Sí. No hay predestinación. No significa que hay unos que están destinados a la vida eterna, hermanos, y otros no. No es lo que estamos diciendo, hermanos, ¿verdad? Todos somos merecedores de la vida eterna. Solamente que algunos no quieren escuchar, pero todos somos merecedores de la vida eterna y tal vez otros no. Pero, como si esto ya estuviera escrito, no es así. Todos estamos destinados, hermanos, a la vida eterna. El asunto es si sabemos abrirnos a reconocer, aprovechar ese don, hermanos. Ese don de recibir la palabra de Dios. Ese don de querer ser hijo del unigénito Hijo de Dios. El 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esto era típico de Lucas, hermanos, hacernos ver cómo la palabra cala, ¿verdad? Porque el apóstol Lucas hablaba sinceramente y al grano. Se extiende, o sea, la palabra de Dios se extiende, la mueve una fuerza irresistible que era ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios puede ser esparcida por toda la tierra. La palabra de Dios puede llegar a todos los confines de la tierra, pero es que trabajo de cada uno de nosotros poder llevar la palabra de Dios, no solamente de una persona, es el trabajo de todos nosotros, es el trabajo de cada uno de nosotros poder hacer que esto
no se quede solamente en alguna parte, sino que se pueda expander a muchas partes del mundo. Realmente la iglesia de nosotros, la iglesia Grace Way, hace un gran trabajo en eso. Tiene misioneros casi en todo el mundo, ¿verdad? Y realmente eso, pues no lo podemos explicar porque hay hermanos que dejan todo. Yo conozco hermanos que dejan todo aquí y se van de misioneros. Y hay hermanos que de aquí de Grace Way que han hecho eso. Y yo realmente les admiro y wow, pudiera pensar que wow, o sea, ¿cuántos de nosotros podríamos hacer eso también, verdad? De poder dejar todo y irnos a otra parte del mundo a predicar la palabra de Dios. El 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución ¿contra quién? Contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Aquí me puedo imaginar a las mujeres, ¿verdad? Y está hablando de mujeres distinguidas. Yo me imagino que eran esposas de políticos que tenían grandes puestos en la sociedad romana, ¿verdad? Dice, pero los judíos instigaron a mujeres ¿qué? Piadosas y distinguidas. La existencia de grupos numerosos de mujeres captadas por la religión judía se ha comprobado en numerosas ciudades del mundo grecorromano. Ellas se sentían atraídas por la piedad del culto hebreo, que no aplicaba a las mujeres las exigencias legales que resultaban tan pesadas a los varones. O sea que tal vez era probable que estas señoras, pertenecientes a una clase social media alta, no actuaran directamente, sino que más bien fueran movidas por sus maridos. O sea, realmente tal vez no estaban actuando realmente por ellas mismas, ¿verdad? Sino que los políticos, como eran mujeres casadas con políticos influyentes, les estaban, ¿verdad?, forzando a que hicieran este movimiento. Y los incitaran a molestar a misioneros para hacer imposible su apostolado. La persecución debió de ser bastante violenta, hermanos. Yo imagino que, wow, en ese tiempo, o sea, ser misionero, yo pienso que como a Bernabé y Pablo, les fue duro, ¿verdad? Porque fueron hasta apedreados, ¿verdad? Entonces, dice, la persecución debió de ser bastante violenta, ¿verdad? Puesto que Pablo, muchos años después, anciano ya y encarcelado en Roma, al escribir a su discípulo Timoteo, le recuerda las persecuciones que tuvo que sufrir por la palabra de Dios. Y nombra expresamente Antioquía. Y si vamos allí en segunda de Timoteo 3, del 10 al 12, Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, y mire lo que le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, sí, es 2 de Timoteo 3, 10, 12. Digo, 10, del 10 al 12. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecuciones, ¿verdad? Así que allí está, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que los que queramos servir piadosamente o vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padeceremos persecución, hermanos.
Y aquí realmente yo no estoy hablando de una persecución literal, ¿verdad? O sea, una persecución que realmente, o sea, nos van a perseguir, porque aquí, gracias a Dios en este país, somos libres. Podemos adorar a Dios en cualquier parte. Aquí tenemos la posibilidad de poder escuchar de la palabra de Dios, de tener una Biblia, de llevar la palabra de Dios a otras personas. No estamos limitados, hermanos. Y aquí Pablo dice que vamos a sufrir de todas maneras, porque aún aquí, de todas maneras, aunque somos libres de practicar o más bien de llevar el evangelio, a veces vamos a ser atacados también por otras personas. A veces nos van a decir cosas que no queremos que nos digan, pero nos los van a decir. O a veces vamos a sufrir aquí mismo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, realmente la envidia de estos hombres los mueve a correr de su territorio ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. O sea, ya después de que armaron toda esta revuelta, los expulsan. Esto trae a la memoria cuando le pidieron a Jesús que abandonara su territorio, ¿se acuerdan? Pues había librado a un hombre poseído por espíritus inmundos, pero estos se habían metido a una piedra, o sea, donde había cerdos, ¿verdad? Se arrojaron por el voladero. En ambos casos podemos imaginar la satisfacción de ver que esos personajes incómodos abandonarán el territorio en ambos casos. Nos damos cuenta de que hicieron un pésimo trato protegido de sus negocios, terrenos, su prestigio, su vida en este mundo. Perdieron lo más por lo menos. Lo más por lo menos, hermano. Y a veces así nos va a tocar. Vamos a perder lo más por lo menos. Realmente no es Dios, ¿verdad? No es Pablo quien les juzga a estos hermanos de ser indignos de recibir la palabra de Dios, hermano. Son ellos mismos quien no quieren aceptar la palabra de Dios. Son ellos mismos quien rechaza la palabra de Dios. En Juan 3, 17 y 18, y este va a ser el último de los pasajes, Juan 3, 17 y 18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces realmente Pablo no los estaba condenando. Ellos estaban condenando, ellos mismos estaban condenando. Estos versículos, hermanos, lo que nos dice es que Cristo vino a salvarnos cuando estábamos perdidos. No que estábamos perdidos porque Él apareció para salvarnos, hermanos. Ya estábamos perdidos. Nosotros ya estábamos perdidos. Desde que nosotros nacemos somos pecadores. No hay vuelta atrás. Ya está así. Ya éramos así. Éramos pecadores desde un principio. Y el Señor Jesucristo vino a eso. A podernos rescatar, a poder ser libres, a romper esas cadenas las cuales estábamos atados a ellas. En el versículo 51 dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el ¿qué? El polvo de sus pies, llegaron a Iconio, hasta allí el versículo, ¿verdad? Dice, llegaron a Iconio. Y realmente me gusta pensar que esto de sacudir, ¿verdad? Sacudir el polvo puede verse también en otro sentido, aunque claro que es una reflexión personal, hermanos, no sugerida por la Escritura. Sacudir el polvo, sacudirse la tierra que agarran los zapatos o los pies, es como sacudirse las malas ondas, ¿verdad? Los chismes, la mala voluntad, etcétera. Permitir que todo eso se resbale, no dejar que se pegue y te enlode el corazón, hermanos. Sacudirlo todo para estar dispuesto a regresar
a volverlo a intentar, a no dejar que una mala experiencia lo vacune a uno y lo haga dar por medio, y lo haga haber perdido en alguna circunstancia. O sea, realmente ellos lo que hicieron, ok, o sea, nos echaron, nos persiguieron, nos llevaron hasta el fin, nos querían casi matar, pero nosotros nos sacudimos los pies, nos olvidamos de eso y vamos a volverlo a intentar, vamos a seguir llevando la palabra de Dios, no nos vamos a quedar allí. Y eso es lo que ellos realmente hicieron. Siguieron llevando la palabra de Dios y no se quedaron atrás. En el versículo 52 dice, y los discípulos estaban, ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quienes recibieron el Espíritu Santo dan muestra de tener uno de sus más claros frutos, hermanos. El gozo, la alegría de saber y sentirse destinados del amor generoso y salvador de Dios. Realmente nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, nosotros que una vez aceptamos al Señor Jesucristo y que le hemos recibido y que llega a morar el Espíritu Santo en nosotros nos deberíamos de sentir gozosos, alegres. Cierto que a veces hay turbulencia en nuestras vidas, ¿verdad? Y cierto que a veces hay problemas, pero deberíamos en medio de todo eso agradecerle a nuestro Señor lo que Él ha hecho. Él ha enviado, que dice Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su ¿qué? Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más que, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito. Yo tengo 3 hijos. Y yo podría decir que en mi carne, en la persona que soy, entregar mi hijo para que otra persona, para salvar a otra persona, lo pienso. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Dios, envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y murió y resucitó por nosotros. Y nosotros a veces somos duros de corazón y no queremos hacer su voluntad. Somos duros en nuestra carne y no queremos obedecerle. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del texto bíblico, lo que leímos ahora? ¿Y por qué? ¿Qué respuesta concreta crees que pide el Señor de ti en respuesta a su palabra? Y quiero dejarlos con eso, hermanos. Pensemos realmente que debemos nosotros expandir la palabra de Dios y llevarla hasta lo último de la tierra para que otros también puedan gozar de la alegría y del gozo que nosotros gozamos, de las cosas que Dios nos ha dado, de las cosas que Él nos da diariamente. Y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no tenemos palabras, Señor. No tenemos palabras para agradecerte cuánto, Señor, cuánto tú has hecho por nosotros, Señor. Es imposible describir, Señor, el dolor que tu Hijo sufrió en la cruz por nosotros, Señor. No tenemos palabras, Señor, para poderlo describir, Señor. Pero, Señor, sabemos que tu gran amor es infinito, Señor. Que tu gran amor nos llena a nosotros, Señor. Y que por eso nosotros hemos podido ser salvos, Señor. Y, Señor, gracias. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú eres el único que nos has podido salvar, Señor. Quédate pues con nosotros, Señor, y llévanos a nuestros hogares con bien. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.